Santa Jacinta Mariscotti. La celda del convento estaba fría aquella madrugada de invierno. Jacinta Mariscotti yacía en su lecho, rodeada de las comodidades que había exigido durante años. Cortinas de seda, almohadones bordados, muebles tallados que desentonaban con la austeridad franciscana. Tenía casi 40 años y su vida religiosa había sido una burla silenciosa a los votos que pronunció sin convicción. Pero esa noche algo había cambiado. Una fiebre intensa la consumía y en el delirio las imágenes de su pasado desfilaban ante ella como acusadores implacables. Veía a su hermana menor entrando triunfante al palacio que debió ser suyo. Veía el rostro decepcionado de su madre el día que rechazó el primer pretendiente. Veía las miradas de las hermanas del convento cuando llegaba con baúles llenos de vestidos y joyas. Y en medio de aquella procesión de recuerdos, una pregunta la atravesaba como una lanza. ¿Qué había hecho con su vida? ¿Para qué había nacido? La respuesta no llegaba. Solo el silencio de Dios y el eco de años desperdiciados en vanidad y resentimiento. Pero aquella noche de 1614, en la oscuridad de su celda lujosa, comenzaba a gestarse una transformación que nadie hubiera imaginado posible. Para comprender la vida de Jacinta Mariscotti, debemos remontarnos a la Italia del siglo XVI, una época de contrastes brutales, donde la magnificencia del Renacimiento convivía con la miseria del pueblo, donde la Iglesia enfrentaba las heridas de la Reforma protestante y la nobleza italiana mantenía su poder a través de alianzas matrimoniales cuidadosamente calculadas. La península itálica estaba fragmentada en ciudades-estado, ducados y territorios papales, cada uno celoso de su autonomía, cada uno navegando las turbulentas aguas de la política europea. En este escenario de esplendor y turbulencia transcurría la vida de las grandes familias, cuyas decisiones determinaban el destino de territorios enteros. El honor familiar, la pureza del linaje y las alianzas estratégicas eran los pilares sobre los que se construía el poder. Y en este mundo rígido y calculado, donde las mujeres eran piezas en el tablero de ajedrez político, nació Clarice Mariscotti en el año 1585. Vigevano era una ciudad próspera del Ducado de Milán, conocida por su imponente castillo y su plaza perfectamente proporcionada. Los Mariscotti eran una familia de la alta nobleza, distinguida por su antigüedad y sus conexiones con las casas reinantes. El conde Ottavio Mariscotti y su esposa Ottavia habían engendrado varios hijos, pero Clarice destacaba entre todos por su belleza excepcional y su temperamento vivaz. Desde pequeña, la niña demostró una personalidad fuerte, acostumbrada a ser el centro de atención en los salones del palacio familiar. Era inteligente, ingeniosa y sabía exactamente cómo conseguir lo que deseaba. Sus padres la adoraban y rara vez le negaban sus caprichos. Crecía rodeada de sirvientes, vestidos de seda, banquetes y celebraciones. El mundo era suyo, o al menos así lo creía ella. Clarice recibió la educación propia de una dama noble. Aprendió música, danza, bordado, literatura e idiomas. Pero junto con estas habilidades refinadas, también absorbió los valores de su clase, la importancia del rango social, el orgullo del apellido, la necesidad de mantener las apariencias a toda costa. En su corazón se gestaba una mezcla peligrosa de vanidad y altivez. Se sabía hermosa y lo utilizaba. Se sabía noble y lo exhibía. La religión era parte de su vida, como lo era para todos en aquella época, pero permanecía en la superficie, una colección de rituales externos sin profundidad interior. Acudía a misa, rezaba las oraciones de rigor, pero su corazón estaba puesto en los placeres del mundo, la admiración, el lujo, los halagos
el amor romántico con que soñaban las jóvenes de su edad. Cuando Clarisse alcanzó la edad de casarse, su belleza era comentada en toda la región. Los pretendientes no tardaron en aparecer, y entre ellos había uno que destacaba por su posición y fortuna. Los padres de Clarisse vieron en él la alianza perfecta y comenzaron las negociaciones matrimoniales. Todo parecía encaminarse hacia un matrimonio brillante que elevaría aún más el prestigio de los Mariscotti. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El prometido cambió de opinión. Los detalles exactos permanecen envueltos en la discreción que caracterizaba estos asuntos, pero el resultado fue devastador. El joven noble decidió casarse con Hortensia, la hermana menor de Clarisse, una joven de carácter más dulce y temperamento más manejable. Para Clarisse, aquello fue una humillación insoportable. No solo perdía el matrimonio que consideraba suyo por derecho, sino que lo perdía a manos de su propia hermana, a quien hasta entonces había eclipsado en todo. La transformación de Clarisse fue instantánea y terrible. La joven vivaz y alegre se convirtió en una criatura amargada y resentida. Se negó a asistir a la boda de su hermana, se encerró en sus aposentos y rechazó ver a nadie durante días. El orgullo herido la consumía. ¿Cómo era posible que la hubieran rechazado a ella, la más bella, la más brillante? ¿Cómo podía su hermana menor ocupar el lugar que le correspondía? La envidia y el rencor echaron raíces profundas en su corazón. Rechazó a otros pretendientes que sus padres le presentaron. Ninguno le parecía suficientemente bueno después de aquella humillación. La familia comenzó a preocuparse. Una hija soltera en edad casadera era un problema, pero una hija soltera amargada y rebelde era un problema aún mayor. Finalmente, los condes de Mariscotti tomaron una decisión que era común en su época. Clarisse ingresaría a un convento. No era inusual que las hijas nobles que no se casaban fueran destinadas a la vida religiosa, muchas veces sin vocación alguna, simplemente como una solución social aceptable. Para las familias nobles, tener hijas en conventos respetables podía ser incluso prestigioso. Los padres de Clarisse eligieron el convento de las terciarias franciscanas de Vigevano, una comunidad que acogía a mujeres de familias distinguidas. Le explicaron que allí tendría una vida digna, respetable, que podría mantener su rango incluso entre los muros del claustro. Clarisse comprendió que no tenía alternativa real. Rechazar el convento significaría permanecer en casa como una soltera cada vez más avejentada, objeto de lástima y comentarios. Al menos en el convento podría mantener su posición social. Así, en el año 1605, a los 20 años de edad, Clarisse Mariscotti ingresó al convento de San Bernardino de Vigevano. El día de su profesión religiosa, cuando debía elegir su nombre religioso, hizo algo revelador. Eligió llamarse Jacinta, el mismo nombre que una hermana suya había llevado antes de morir en la infancia. Era como si quisiera resucitar a aquella niña perdida, o quizás como si ella misma sintiera que moría al entrar en aquel lugar. Pronunció los votos de pobreza, castidad y obediencia con los labios, pero su corazón permanecía cerrado a su significado. No había vocación en ella, solo resignación amarga, y esa amargura definiría los siguientes 10 años de su vida. Desde el primer día, Jacinta dejó claro que su ingreso al convento no cambiaría su estilo de vida. Utilizando la influencia y el dinero de su familia, transformó su celda en un pequeño apartamento lujoso. Hizo traer cortinas, alfombras, muebles tallados, espejos, cuadros. Su celda se parecía más a una habitación palacial que a la morada de una religiosa franciscana. Mientras sus hermanas dormían en catres sencillos sobre tablas duras, ella descansaba en un lecho mullido con sábanas de lino fino. Se negó a usar el hábito áspero de la orden, insistiendo en vestir telas más suaves y mejor cortadas.
Bajo el hábito llevaba prendas elegantes, joyas discretas que no había renunciado. Mantenía su cabello cuidadosamente arreglado bajo el velo. Su vanidad no había disminuido un ápice con la vida religiosa. Pero lo más escandaloso no era el lujo de su celda, sino su actitud general hacia la vida conventual. Jacinta evitaba las tareas comunes que las demás hermanas realizaban. No barría, no cocinaba, no lavaba. Consideraba estas labores por debajo de su dignidad noble. Faltaba frecuentemente a los oficios comunitarios, especialmente a los maitines de la madrugada, alegando siempre alguna indisposición. Cuando asistía a la oración común, su mente divagaba en otros asuntos. No participaba en las penitencias voluntarias que otras hermanas practicaban. La vida religiosa para ella era simplemente una existencia paralela a la vida noble que había conocido, solo que con paredes más estrechas. Se comportaba como lo que en el fondo creía ser: una aristocrática obligada a vivir en circunstancias reducidas por culpa de la mala fortuna. Jacinta tenía, sin embargo, una habilidad social que había perfeccionado desde niña. Era encantadora cuando quería serlo. Sabía conversar con ingenio. Tenía esa gracia aristocrática que atraía a las demás. Pronto formó un pequeño círculo de amigas dentro del convento, hermanas que provenían también de familias nobles y que compartían su resistencia a la austeridad franciscana. Juntas, organizaban reuniones en las celdas, donde conversaban de asuntos mundanos. Recordaban sus vidas pasadas en los palacios. Comentaban las noticias que llegaban del exterior. Recibían visitas frecuentes de familiares que les traían regalos, dulces, noticias de la sociedad. La clausura era observada solo formalmente. El espíritu del mundo había penetrado completamente en aquel rincón del convento. La superiora y las hermanas más ancianas observaban todo esto con profunda tristeza. Pero había poco que pudieran hacer. Las hermanas nobles tenían protecciones poderosas. Sus familias hacían donaciones generosas al convento. Su expulsión causaría escándalos y problemas políticos. La disciplina religiosa, que en teoría debía ser igual para todas, en la práctica se aplicaba con más severidad a las hermanas de origen humilde que a las aristócratas. Este era uno de los males de la época, donde incluso los muros del claustro no podían escapar completamente a las divisiones de clase de la sociedad externa. Jacinta conocía perfectamente su posición privilegiada y la explotaba sin escrúpulos. Cuando alguna hermana se atrevía a reprenderla suavemente, ella respondía con altivez, recordando su linaje y sus conexiones. Era intocable, o al menos así lo creía. Los años pasaban, y Jacinta envejecía en esta mediocridad espiritual. Había entrado al convento a los 20 años llena de resentimiento, y ahora, acercándose a los 30, ese resentimiento se había convertido en una coraza que la separaba de Dios y de sus hermanas. Su corazón estaba completamente seco. La oración le parecía aburrida, las lecturas espirituales incomprensibles, las vidas de los santos ejemplos ridículos de fanatismo. Ella había creado su propia versión de la vida religiosa, una en la que podía mantener su identidad noble sin las incomodidades de la verdadera conversión. Era una farsa, y en el fondo de su alma, ella lo sabía. Pero reconocerlo hubiera requerido humildad, y la humildad era precisamente la virtud que más le faltaba. Sin embargo, había en el convento hermanas que no habían renunciado a orar por ella. La anciana Madre Leonora, una religiosa de profunda vida interior que llevaba décadas en el convento, había hecho de Jacinta un objeto especial de sus plegarias. Cuando las demás hermanas comentaban escandalizadas sobre el lujo y la vanidad de Jacinta, Madre Leonora callaba y ofrecía sus sacrificios por la conversión de aquella alma extraviada. «Dios tiene planes para ella», decía simplemente cuando le preguntaban. «Solo debemos esperar su hora».
Las palabras sonaban ingenuas a los oídos de quienes conocían a Jacinta. ¿Cómo podría cambiar alguien tan endurecido en su orgullo? ¿Qué podría quebrar una voluntad tan obstinada? Pero Madre Leonora había vivido lo suficiente para saber que Dios escribe recto en renglones torcidos y que las conversiones más profundas ocurren frecuentemente en las almas más perdidas. La hora de Dios llegó de manera inesperada en el año 1614, cuando Jacinta tenía 38 años. Una enfermedad grave la postró en cama, una de esas fiebres que en aquella época podían significar la muerte. Durante días osciló entre la vida y la muerte, delirando en su lecho lujoso que ahora le parecía una burla macabra. En su delirio, las defensas psicológicas que había construido durante años comenzaron a desmoronarse. Las imágenes de su vida pasaban ante ella. La niña mimada en el palacio, la joven bella y vanidosa, la novia rechazada, la religiosa rebelde. Y por primera vez en décadas, Jacinta se vio a sí misma con claridad brutal. Vio los años desperdiciados, las gracias rechazadas, el amor divino despreciado. Vio que había convertido su vida entera en un monumento al orgullo herido, y en esa visión dolorosa de la verdad, algo comenzó a quebrarse en su interior. Una noche, cuando la fiebre había cedido un poco pero la debilidad era extrema, Jacinta pidió ver a un confesor. El sacerdote que llegó era un franciscano anciano de reputación santa, conocido por su don para leer las almas. Se sentó junto al lecho de la enferma y esperó en silencio. Jacinta comenzó a hablar, y para su propia sorpresa, las palabras que salieron no fueron las justificaciones habituales, sino una confesión verdadera. Habló de su orgullo, de su vanidad, de su desprecio por la vida religiosa, de los años vividos en la hipocresía. Habló de la herida original, el rechazo matrimonial que nunca había sanado, la envidia hacia su hermana que había envenenado su corazón. Habló y lloró, y las lágrimas que derramaba eran las primeras lágrimas genuinas en años. El confesor la escuchó con compasión infinita, y cuando ella terminó, le habló de la misericordia de Dios con palabras tan simples y tan profundas que penetraron hasta lo más hondo de su ser. Jacinta, le dijo, Dios no ha permitido que entraras a este convento para que desperdiciaras tu vida, sino para que la encontraras. La has buscado en los lugares equivocados durante 38 años. Pero no es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde mientras haya vida. Aquella noche marcó el verdadero nacimiento de Jacinta Mariscotti. Cuando recuperó la salud, no volvió a su vida anterior. La transformación fue tan radical que muchas hermanas no podían creerla, sospechando que sería temporal, un fervor pasajero causado por el susto de la enfermedad. Pero no lo era. Jacinta hizo retirar de su celda todos los lujos acumulados durante años, los muebles tallados, las cortinas de seda, las alfombras, los cuadros, todo fue entregado para ser vendido y el dinero dado a los pobres. Volvió a dormir en el simple catre de madera que había despreciado durante una década. Adoptó el hábito áspero común de la orden, sin adornos ni suavizaciones. Su celda se convirtió en lo que debía haber sido siempre, un espacio austero para el encuentro con Dios. Pero la transformación exterior era solo el reflejo de un cambio interior mucho más profundo. Jacinta había descubierto finalmente lo que significa la vida religiosa, no una resignación amarga ni un refugio social, sino una entrega de amor. Por primera vez en su vida, comenzó a rezar de verdad, no recitando fórmulas vacías, sino hablando con Dios como con un amigo, como con un esposo, como con el único que podía llenar el vacío de su corazón. Pasaba horas ante el sagrario, y las hermanas que pasaban por la capilla la veían inmóvil, absorta en una contemplación que transformaba su rostro. La mujer altiva y resentida estaba desapareciendo, y en su lugar emergía una mujer nueva, humilde,
y luminosa. Jacinta buscó especialmente a la anciana madre Leonora y se arrodilló ante ella, pidiéndole perdón por todos los años de mal ejemplo. La anciana religiosa la levantó con lágrimas en los ojos y la abrazó. «Sabía que este día llegaría», le dijo. «Dios escucha siempre las oraciones que se hacen con fe». Madre Leonora se convirtió en la guía espiritual de Jacinta, enseñándole el camino de la oración profunda, de la mortificación voluntaria, del amor verdadero a Dios y al prójimo. Y Jacinta, que había sido tan rebelde a toda enseñanza espiritual, ahora se volvía dócil como una niña, hambrienta de aprender, ansiosa por compensar el tiempo perdido. La nueva vida de Jacinta se caracterizó por 3 devociones particulares que la marcarían hasta la muerte. La primera era una profunda devoción a la Santísima Eucaristía. Ella, que durante años había faltado a la misa y recibido la comunión con indiferencia, ahora no podía pasar un día sin el encuentro eucarístico. La segunda era una tierna devoción a María Santísima, especialmente bajo la advocación de los dolores. Jacinta veía en la Virgen dolorosa al pie de la cruz el modelo perfecto de cómo aceptar el sufrimiento con amor. Y la tercera devoción, quizás la más característica de su nueva vida, era una dedicación apasionada a las almas del purgatorio. Había leído sobre estas almas que sufren en espera de entrar al cielo, y su corazón se conmovió profundamente. Decidió hacer de su vida una ofrenda continua por ellas, ofreciendo todas sus oraciones, sacrificios y penitencias por su liberación. Pero Jacinta no se contentó con transformar solo su vida interior. Quería reparar el escándalo que había causado durante tantos años. Comenzó a buscar las tareas más humildes del convento: barrer los corredores, lavar los platos, limpiar las letrinas. Ella, que se había negado a hacer trabajo manual, ahora lo buscaba con avidez. Cuando las hermanas trataban de detenerla, recordándole su edad y su salud delicada, ella sonreía y decía: «Tengo 38 años de holgazanería que compensar». Se levantaba antes que todas para el oficio de maitines que había evitado durante una década. Permanecía en la capilla después de que las demás se retiraban, prolongando su oración. Ayunaba con frecuencia, a veces con pan y agua solamente. Su cuerpo, acostumbrado al lujo y la comodidad, protestaba con dolores y debilidad, pero ella los ofrecía con alegría. La noticia de su conversión se extendió rápidamente por Vigevano. Su familia quedó desconcertada al visitar el convento y encontrar a la orgullosa Claris transformada en la humilde Jacinta. Algunos lo celebraron como una gracia especial de Dios, otros lo vieron con escepticismo, esperando que fuera una fase pasajera. Su hermana Hortensia, aquella cuyo matrimonio había causado tanto resentimiento, vino a visitarla con temor, esperando quizás reproches retrasados. Pero Jacinta la recibió con un abrazo sincero y le pidió perdón por todos los años de envidia y frialdad. «Fuiste tú más sabia que yo», le dijo. «Supiste vivir tu vocación con alegría, mientras yo desperdiciaba la mía en amargura. Ruega por mí, para que pueda aprovechar el tiempo que me queda». Las 2 hermanas lloraron juntas, y una herida de décadas comenzó finalmente a sanar. Jacinta tenía un don especial que emergió con su conversión, una compasión profunda por los pobres y enfermos. Ella, que había vivido rodeada de lujos, ahora sentía un dolor físico al ver el sufrimiento ajeno. Comenzó a pedir a su familia que, en lugar de enviarle regalos y dulces, le mandaran dinero que ella podía distribuir entre los necesitados. Organizó en el convento una obra de caridad para asistir a los enfermos pobres de Vigevano. Las hermanas salían a visitar a los enfermos en sus casas miserables, les llevaban comida, medicina, ropa limpia. Jacinta participaba en estas visitas, y las personas que la habían conocido en su vida anterior no podían creer que aquella aristocrática altiva
ahora se arrodillara junto a los lechos pestilentes de los pobres, lavara sus heridas, les diera de comer con sus propias manos. Fundó además 2 cofradías con propósitos específicos. La primera fue la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, dedicada a promover la devoción a María Santísima en su dolor y a practicar obras de misericordia en su honor. La segunda, aún más querida para Jacinta, fue la Cofradía de San Bernardino, dedicada especialmente a orar por las almas del purgatorio y a socorrer a los moribundos pobres para que no murieran sin los sacramentos. Estas cofradías atrajeron a muchas personas piadosas de Vigevano que se unieron a Jacinta en sus obras de caridad. La mujer que había sido un escándalo en el convento ahora se convertía en un faro de santidad para toda la ciudad. Sin embargo, la vida penitente que Jacinta había abrazado con tanto fervor comenzó a cobrar su precio en su cuerpo. Las privaciones, los ayunos constantes, las vigilias nocturnas, el trabajo manual extenuante, todo esto debilitó su salud naturalmente delicada. Comenzó a sufrir diversas enfermedades, dolores agudos en el pecho, problemas digestivos, fiebres recurrentes. Los médicos le aconsejaban moderación, pero Jacinta no quería oír hablar de ello. «He desperdiciado 38 años», repetía. «No puedo perder ni un día más». Su confesor tuvo que intervenir, ordenándole bajo obediencia que moderara sus penitencias. Jacinta obedeció, pero encontró otras formas de mortificarse que no violaran la letra de la orden. Soportar en silencio sus dolores sin quejarse, aceptar con alegría las contrariedades diarias, practicar la paciencia cuando las cosas no salían como esperaba. Los últimos años de la vida de Jacinta fueron un crescendo de sufrimiento y de santidad. Su cuerpo se debilitaba progresivamente, pero su espíritu se fortalecía en proporción inversa. Pasó de ser la hermana que evitaba la cruz a ser aquella que la buscaba como el mayor tesoro. Entendió profundamente el valor redentor del sufrimiento unido a la pasión de Cristo. Cuando el dolor era intenso, cerraba los ojos y se imaginaba al pie de la cruz junto a María, recibiendo las gotas de la sangre divina que limpiaban su alma y las almas del purgatorio por las que tanto oraba. Esta unión mística con la pasión de Cristo fue la fuente de su paz en medio del dolor. Las hermanas que la cuidaban quedaban maravilladas. Mientras su cuerpo se consumía, su rostro reflejaba una serenidad sobrenatural. A medida que se acercaba el final, Jacinta experimentó gracias místicas extraordinarias. Tuvo visiones de las almas del purgatorio que le agradecían sus oraciones y sacrificios. Le fueron revelados los nombres de personas que pronto morirían y necesitaban oraciones especiales. Algunos escépticos dudaban de estas experiencias, pero se vieron obligados a reconsiderar cuando las predicciones de Jacinta se cumplían con exactitud. Un noble de Vigevano que estaba planeando un duelo recibió un mensaje urgente de Jacinta advirtiéndole que moriría en pecado mortal si no se confesaba inmediatamente. El hombre, impresionado, se confesó y al día siguiente sufrió un accidente inesperado que le costó la vida. Los testimonios de estas intervenciones sobrenaturales se multiplicaron y la fama de santidad de Jacinta se extendió más allá de los muros del convento. Llegó finalmente el año 1640. Jacinta tenía 55 años y había vivido 35 de ellos en el convento, 10 en la rebelión y 25 en la santidad. El contraste entre esas dos etapas de su vida era tan dramático que muchos decían que había sido como dos personas diferentes habitando el mismo cuerpo. En enero de ese año, Jacinta cayó en cama con lo que sería su última enfermedad. Su cuerpo, exhausto por años de penitencia y trabajo, ya no podía más, pero su espíritu ardía con luz más intensa que nunca. Recibió los últimos sacramentos con devoción profunda, y en los días siguientes recibió la visita de muchas personas
que querían despedirse de ella o pedirle una última bendición. Sus hermanas de comunidad se turnaban para acompañarla día y noche. Jacinta aprovechaba estos momentos para darles consejos espirituales, especialmente a las hermanas jóvenes. No desperdicien su juventud como yo desperdicié la mía, les decía. Entreguen todo a Dios desde ahora. No esperen a ser viejas para comenzar a vivir de verdad. A las hermanas que provenían de familias nobles como ella, les dirigía palabras especiales. El hábito religioso no nos hace santas automáticamente. Podemos llevar el hábito y vivir con corazón mundano. La verdadera conversión requiere renunciar no solo a las cosas exteriores, sino sobre todo al orgullo interior, a la vanidad, a la búsqueda de nuestro propio honor. Díganle sí a Dios con todo el corazón, no a medias como hice yo durante tanto tiempo. El 30 de enero de 1640, Jacinta entró en su agonía final. Toda la comunidad se reunió en su celda para rezar por ella. Su respiración se volvía cada vez más laboriosa, pero en su rostro había una paz perfecta. De repente, sus ojos se abrieron ampliamente y su rostro se iluminó con una expresión de alegría indescriptible. «Vienen por mí», murmuró. «Las almas, tantas almas liberadas, vienen a acompañarme». Las hermanas presentes testificaron después que la habitación se llenó de una luz suave y un perfume inexplicable. Jacinta sonrió, pronunció los nombres de Jesús y María y entregó su espíritu. Era mediodía del 30 de enero de 1640. La rebelde se había convertido en santa, la orgullosa en humilde, la egoísta en caritativa. Dios había completado su obra maestra. La noticia de su muerte se extendió rápidamente por Vigevano y las ciudades cercanas. El pueblo, que la veneraba como santa, exigió que su cuerpo fuera expuesto públicamente antes del entierro. Durante 3 días, miles de personas desfilaron ante su ataúd, muchos tocándola con rosarios y pañuelos, buscando reliquias. Se reportaron curaciones milagrosas, un niño ciego que recuperó la vista, una mujer paralítica que volvió a caminar, numerosos casos de enfermedades súbitamente sanadas. Las autoridades eclesiásticas tuvieron que intervenir para mantener el orden ante la devoción popular desbordante. Cuando finalmente la sepultaron en la iglesia del convento, su tumba se convirtió inmediatamente en lugar de peregrinación. Los milagros continuaron multiplicándose. La iglesia inició el proceso de beatificación poco después de su muerte, algo inusual para aquella época. Los testimonios recogidos durante el proceso revelaron el alcance extraordinario de su transformación. Personas que la habían conocido en su vida mundana y luego en su santidad atestiguaban que parecían 2 personas completamente diferentes. Su confesor declaró que, en sus últimos años, Jacinta había alcanzado grados de oración contemplativa reservados solo a los místicos más elevados. Las hermanas que vivieron con ella testificaron sobre sus penitencias heroicas, su caridad incansable, sus dones sobrenaturales. El proceso de canonización fue largo, como es habitual en estos casos. Jacinta fue beatificada por el Papa Pío VII el 21 de septiembre de 1807 y finalmente canonizada por el Papa Pío VII el 24 de mayo de 1807. Su festividad se celebra el 30 de enero, día de su muerte. Su cuerpo, encontrado incorrupto cuando se exhumó para el proceso de beatificación, se conserva hasta hoy en el convento de San Bernardino en Vigevano, donde miles de peregrinos acuden cada año a venerar a la santa que transformó una vida desperdiciada en un testimonio de la misericordia infinita de Dios. La vida de Santa Jacinta Mariscotti nos habla con una claridad casi brutal sobre realidades que preferimos ignorar. Nos muestra que es posible vivir dentro de la Iglesia, incluso dentro de un convento, con el corazón completamente cerrado a Dios.
Nos revela que los hábitos religiosos no confieren automáticamente la santidad, que es posible recitar oraciones durante años sin rezar de verdad ni una sola vez. Su historia desmiente la ilusión de que la conversión es un proceso gradual y suave. A veces es una crisis dramática que quiebra todas nuestras defensas y, sobre todo, nos proclama la verdad más consoladora. Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Nunca hemos desperdiciado tanto tiempo que Dios no pueda redimirlo. Jacinta vivió 38 años en la mediocridad espiritual, 38 años de gracia desperdiciada. Pero los 17 años siguientes fueron de una intensidad tal que compensaron todo lo anterior. Esto nos enseña que Dios no mide el tiempo como nosotros. Un año vivido en plenitud de amor vale más que décadas de existencia tibia. La cantidad de días es menos importante que la calidad del amor con que los vivimos. Jacinta comprendió esto y aprovechó cada instante de su vida convertida con una urgencia que nacía de saber cuánto tiempo había perdido. Su historia nos interpela especialmente a quienes vivimos vidas mediocres, satisfechos con un cristianismo de mínimos, cumpliendo con lo justo para mantener las apariencias, pero sin entrega real. ¿Cuántos de nosotros somos como Jacinta en sus primeros años, yendo a misa sin escuchar realmente, recibiendo los sacramentos sin conversión interior, manteniendo nuestras comodidades y egoísmos intactos bajo un barniz de religiosidad? Su transformación nos grita que esto no es suficiente, que Dios nos quiere enteros, no divididos, no a medias, que la vida cristiana no es compatible con el orgullo, la vanidad, el egoísmo, por mucho que tratemos de disfrazarlos. Santa Jacinta es también patrona especial de quienes cargan con heridas del pasado que no han sanado, rechazos, humillaciones, fracasos. Durante décadas, ella permitió que una herida de orgullo envenenara toda su existencia. Transformó un rechazo matrimonial en la excusa para desperdiciar su vida. ¿Cuántos hacemos lo mismo? Permitimos que un dolor del pasado defina nuestro presente. Nos aferramos a resentimientos antiguos. Justificamos nuestra mediocridad actual con las injusticias que sufrimos ayer. Jacinta nos muestra que podemos liberarnos, que ninguna herida es tan profunda que el amor de Dios no pueda sanarla, pero que la sanación requiere nuestra cooperación, requiere soltar, perdonar, renunciar a la identidad de víctima que a veces nos resulta tan cómoda. Y hay otra lección preciosa en su vida, la del poder transformador de la enfermedad y el sufrimiento cuando se aceptan con fe. Fue una enfermedad grave la que quebró las defensas de Jacinta y permitió que la gracia penetrara finalmente en su corazón endurecido. En nuestra cultura que huye del sufrimiento a toda costa, que lo considera un mal absoluto a evitar, la vida de Jacinta nos recuerda que el dolor puede ser el bisturí divino que corta los tumores del alma. No que Dios cause el sufrimiento, sino que puede usarlo, cuando lo aceptamos con fe, como instrumento de purificación y transformación. Los momentos de crisis, enfermedad, pérdida, fracaso, pueden ser puertas por las que Dios entra en vidas que le habían estado cerradas durante años. La devoción particular de Jacinta por las almas del purgatorio también merece nuestra atención. En una época donde muchos católicos han olvidado casi completamente esta verdad de fe, donde rara vez rezamos por nuestros difuntos más allá de la novena inmediata al funeral, Jacinta nos recuerda nuestra comunión con los que nos han precedido. Esas almas que están siendo purificadas del residuo de sus pecados antes de entrar al cielo, necesitan nuestras oraciones, nuestros sacrificios, nuestras misas, y ellas, una vez en el cielo, se convierten en poderosos intercesores por nosotros. Es una hermosa cadena de amor que une a la Iglesia militante en la tierra, la Iglesia purgante en el purgatorio y la Iglesia triunfante en el cielo.
Finalmente, la vida de Santa Jacinta nos habla del misterio de la vocación religiosa genuina versus la falsa. Muchas mujeres de su época entraban a conventos sin vocación, por razones sociales, familiares o económicas. Algunas se resignaban y vivían vidas de mediocridad. Otras, como Jacinta inicialmente, se rebelaban abiertamente. Pero Dios, que había permitido que entrara al convento sin vocación, le dio durante su conversión una vocación verdadera. Le mostró que, aunque había entrado por las razones equivocadas, estaba en el lugar correcto. Esto nos enseña que Dios puede escribir recto en renglones torcidos, puede sacar bien del mal, puede transformar una decisión equivocada en el camino hacia la santidad, si le damos la oportunidad. Ahora, en el silencio de esta noche, mientras los ecos de la vida de Jacinta resuenan en nuestro corazón, detengámonos un momento para rezar inspirados en su ejemplo. Oración final. Dios de infinita misericordia, que transformaste a Jacinta Mariscotti de una religiosa rebelde en una santa ardiente de amor, míranos esta noche con esa misma compasión. Tú conoces nuestras heridas secretas, los rencores que guardamos, los años que quizás hemos desperdiciado en vanidad o tibieza. Conoces nuestros orgullos disfrazados, nuestras resistencias escondidas, todos los muros que hemos construido entre tu amor y nuestro corazón. Señor, como quebraste las defensas de Jacinta con tu gracia perseverante, quiebra también las nuestras. No permitas que muramos sin haberte conocido de verdad, sin haberte amado con todo nuestro ser. Danos la gracia de una conversión profunda, no solo de palabras, sino de vida, no solo de apariencias, sino de corazón. Por intercesión de Santa Jacinta, que conoció la amargura del orgullo y la dulzura de la humildad, enséñanos a soltar lo que nos daña, el resentimiento que nos ata al pasado, la vanidad que nos impide ver la verdad, el egoísmo que nos cierra a los demás. Danos un corazón nuevo, capaz de amar como tú amas, de perdonar como tú perdonas, de servir como tú serviste. Y al cerrar los ojos esta noche, ayúdanos a descansar en tu misericordia, sabiendo que no importa cuánto hayamos desperdiciado, siempre hay tiempo mientras tengamos vida para comenzar de nuevo. Que nuestro sueño sea pacífico, nuestros sueños serenos, y que al despertar mañana seamos un poco más como tú quieres que seamos. Santa Jacinta, que experimentaste el amor transformador de Dios, ruega por nosotros. Virgen María, Madre de Misericordia, acógenos bajo tu manto. Y tú, Jesús, Pastor bueno, que buscas a la oveja perdida hasta encontrarla, busca esta noche lo que aún está perdido en nuestros corazones y tráelo a casa, que nuestro descanso sea reparador, nuestra paz profunda, y que al amanecer un nuevo día podamos decir con Santa Jacinta: hoy comienzo de verdad, hoy te digo sí con todo mi ser. Amén. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de Santa Jacinta Mariscotti, una mujer que nos enseña que la santidad no está reservada para quienes siempre han sido buenos, sino que está abierta también para quienes, como ella, como nosotros, han perdido el camino y lo han vuelto a encontrar. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a dejar un me gusta y suscribirte al canal. Tenemos muchas otras historias de santos que te esperan, historias de transformación, de esperanza, de amor divino, que no se rinde nunca con nosotros. Cada noche puedes acompañarte de un nuevo amigo del cielo que te ayude a descansar en paz. Que Santa Jacinta interceda por ti, que tu sueño sea profundo y reparador, y que mañana despiertes renovado en el amor de Dios. Esto fue Dormir Profundo con Historias Católicas. Buen descanso.